Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. No necesito silencio. Yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.